Vamos a ver amplificadores operacionales. Sé que ustedes ya lo han estudiado en otras asignaturas, pero es bueno darle una repasada. Y sobre todo, yo voy a enfocar esta clase video hacia el uso de los amplificadores operacionales dentro de los transductores, o sea, relacionado a los transductores, ya sean de temperatura, presión, velocidad, etc. Son amplificadores de corriente continua y corriente alterna al mismo tiempo. O sea que pueden trabajar para tensiones de frecuencia cero, como puede ser la salida de un termómetro, en donde el cambio es tan lento de temperatura que prácticamente es una continua que va variando hacia arriba o hacia abajo en forma lenta. No tienen referencia física a tierra, pero hay una referencia implícita dada por el terminal común, o sea, la masa, de las fuentes de alimentación. Se habla entonces de un amplificador completo, cuyas características de operación y funcionamiento dependen casi por completo de unos pocos componentes conectados a sus terminales. La ganancia de tensión, la impedancia de entrada, impedancia de salida, el ancho de banda, dependen de la estabilidad de las resistencias y o capacitores externos conectados. Esto da la gran ventaja de poder ajustar el amplificador a una aplicación específica sin necesidad de rediseñar el circuito. Solo se modifican los componentes externos. Vemos acá el componente del amplificador operacional en lazo abierto. Tienen dos entradas, una entrada inversora y una entrada no inversora. Si pongo una tensión creciente en la entrada inversora, o en la entrada no inversora en este caso, la salida también va a crecer. Y viceversa si pongo en la entrada inversora la misma señal. Lo que sí debo recordarles es que siempre va a tener una resistencia o una impedancia de carga y que las fuentes de alimentación pueden usarse dos, como están acá, una positiva y una negativa. Puede usarse una sola, en donde el punto medio funcionaría como una masa levantada del polo negativo, pero son ya aplicaciones especiales para trabajar con una sola fuente de alimentación. Bueno, acá vemos que dice características de los amplificadores operacionales, como por ejemplo el 741. Yo ya no recomiendo usar hace muchos años el 741, porque fue un amplificador muy bueno en su tiempo, pero tiene 40 años de uso y la impedancia de entrada o su resistencia de entrada era relativamente baja a comparación de los operacionales actuales. El 741 tiene un megón de entrada con respecto a masa cada una de estas señales o entradas aquí. Entonces, realmente no es bueno hoy en día. Y las fuentes de alimentación pueden variar hoy en día desde 3 volt a 18 volt como máximo. Después hay amplificadores operacionales especiales que pueden tener mayor tensiones de alimentación. Bueno, léanse ustedes mismos, esto ya lo saben, ya lo han visto. Dejo así para que ustedes lo puedan leer. Yo no voy a leerles todo esto para no hacerlos perder tiempo y para que el video sea más conciso. Acá tienen los valores más usuales de los operacionales. Ven como por ejemplo las resistencias de entrada. Dejo así para que ustedes puedan pausar el video y ver, ¿no es cierto?, lo que se está diciendo de estos amplificadores operacionales. Ok. En esta parte yo les voy a mostrar rápidamente las distintas configuraciones que yo puedo tener en el amplificador operacional. O sea, cómo puedo usarlo. Por ejemplo, un amplificador inversor es este que vemos acá, conformado en su parte circuital importante. Es despreciado las tensiones de alimentación y los capacitores de filtro en la alimentación y etcétera. Me voy directamente al circuito en sí.
si pongo una tensión creciente en el terminal la salida va a ser decreciente, con una ganancia que ya vamos a ver las fórmulas, sería menos esta resistencia dividido R1. Ese menos significa que está invertido 180 grados la salida con respecto a la entrada. Vemos acá el no inversor, que es similar, pero tiene algunas diferencias. En este caso, la resistencia de entrada vista desde este terminal hacia allá es la R1, porque este punto se comporta como una masa virtual, porque no está conectado directamente con un cable a masa, sino que tiene la virtud de que todas las señales mueren ahí. Acá, si yo pongo un osciloscopio, las señales no las veo. Si amplifico mucho el osciloscopio, sí veo unas pequeñísimas señales de microvoltios en este punto, pero en realidad funciona como si fuera una masa. Acá veo el no inversor. Si conecto una tensión creciente en la entrada, su salida va a ser creciente. Y la ganancia va a ser 1 más R2 sobre R1. Pero la diferencia es que la resistencia de entrada o impedancia de entrada es tendiendo a infinito, porque estoy entrando directamente a el terminal no inversor. Ya lo vamos a ver más adelante. Este circuito es muy importante porque es un derivado de donde esta resistencia R2 es 0 y la R1 es infinito. Por lo tanto, la ganancia, si ustedes sacan la cuenta, nos va a dar igual a 1, la ganancia en tensión. Entonces, ingeniero, ¿para qué se usa esto si su ganancia es unitaria? Se usa como desadaptador de impedancias, en realidad. La impedancia o resistencia de entrada tiende a infinito y la de salida tiende a 0 o la mínima que tenga el amplificador real. Por lo tanto, es separado el circuito que sigue acá del que precede acá adelante en este amplificador de ganancia unitaria. Por lo tanto, se llama buffer o separador. Por eso es importante que lo vean. Acá tenemos el amplificador sumador. Es muy importante porque yo puedo poner acá 60, 70 entradas y no se molestan unas a otras porque justamente están tocando este terminal en este punto que es la masa virtual. O sea que si todas estas señales en la tensión va a masa, no puede ingresar la tensión a esta entrada y la tensión B sub A tampoco puede entrar a la BC y así sucesivamente. Por lo tanto, hay una relación completa entre las entradas y produce una suma de todas estas señales con una cierta ganancia que sería R2 sobre cada R de entrada que yo tenga. Ya vamos a ver esa ecuación. El amplificador diferencial es el caso más común y para lo que fue diseñado en realidad. Es poner un generador entre B1 y B2 y amplifica la diferencia entre B1 y B2. Ya lo vamos a ver más adelante, pero es realmente muy útil, es la aplicación más esencial que tiene. El amplificador logarítmico tiene una respuesta logarítmica, fíjense acá, dada por la respuesta del diodo, en donde el circuito se diseña para que la relación de entrada y salida no sea lineal. ¿Esto para qué es? Para que así, ante una entrada no lineal, el circuito responda con una salida lineal. Es también frecuentemente usado en instrumentales, en lo que es electrónica de instrumentación. El comparador de tensión, otra cosa frecuentemente usado tanto en electrónica analógica, pero más que nada en electrónica digital o electrónica de señales no continuas, discretas. Entonces, acá vemos que las resistencias de realimentación son infinitas, la ganancia tiende a ser infinita, por lo tanto, cuando cruza, en este caso, si pongo B2 o B1 a masa y estoy entrando por B2, esta es la entrada, llega un momento que esto cambia bruscamente. Acá está, ¿no es cierto?, con una pendiente que no es vertical, es solamente a los fines que se pueda entender
de que bruscamente cambia el estado, y con eso yo ya tengo una señal en la salida B0 que me marca o me determina una cierta comparación. El amplificador integrador, vemos que por su característica de transferencia de salida, está haciendo una integración, la salida, de la tensión de entrada. Al revés, totalmente opuesto, es el amplificador diferenciador, donde la salida está haciendo un diferencial de la entrada. O sea, está viendo acá, justamente la salida va a ser bastante alcahueta. Apenas hay una pequeña variación en la entrada, la salida va a tener una variación mucho más grande, con una ganancia dada por menos la resistencia dividido la reactancia capacitiva de ese capacitor a la frecuencia que estemos trabajando, ¿no es cierto? Ok. Pasemos ahora a ver realmente cómo es por dentro. Este circuito que está acá es genérico. Los circuitos operacionales reales tienen otros circuitos asociados para estabilizar las corrientes y las tensiones, que acá no están dibujados para no hacerlo más complicado. Pero sí o sí, todo amplificador operacional integrado lo va a tener en su interior. Por ejemplo, vemos en la entrada una etapa diferencial. Estas son técnicas mixtas. Un FET o MOSFET en la entrada para darle resistencia de entrada tendiendo a infinito. Eso es lo que se necesita para que no cargue el circuito que lo precede o lo antecede, perdón. Y tiene justamente dos transistores JFET o más que nada MOSFET en configuración diferencial. O sea que ya la primera etapa es una etapa diferencial. Lógicamente, al tener FET de entrada, su ganancia de tensión es pequeña. Entonces, si tenemos inmunidad al ruido, muy bajos problemas térmicos y resistencia de entrada tendiendo a infinito. Esta es las ventajas que tiene usar esa técnica mixta de mezclar FETs contra transistores bipolares. Entonces, la segunda etapa diferencial amplifica ya esta diferencia acá en los dos drain que tenemos, y ya son transistores bipolares, amplifican a través de sus bases y sus colectores, y es una segunda etapa diferencial, y así puedo tener varias etapas diferenciales, lo cual hace que esta ganancia sea multiplicada por esta ganancia, por la otra etapa que sigue, por la otra etapa que sigue, por la otra etapa que sigue, y así. Acá tenemos en este caso una tercera etapa diferencial, pero en general puedo tener n etapas diferenciales. Con lo cual, si voy multiplicando en veces todas las ganancias, me va a dar un número muy grande, realmente muy grande de ganancia real. Luego, tengo que pasar, fíjense que acá hay dos señales en su salida en la tercera etapa. Acá hay un error de dibujo. Las dos están conectadas a un mismo colector. No, una está conectada a este colector y otra tiene que estar conectada a este colector. Hay un error de dibujo. Pero tengo señales todavía diferenciales acá, flotantes con respecto a masa. ¿Cómo hago para tener una salida única con respecto a masa en donde no pierda las ventajas del amplificador diferencial? Bueno, eso lo hace una etapa diferencial especial que se llama espejo de corriente o current mirror. Este espejo de corriente, si bien es una etapa diferencial, fíjense que se tiene una resistencia en uno de los colectores y en el otro ninguna. ¿Y cómo funciona? Estudien en los libros de electrónica espejo de corriente y se van a dar cuenta que una forma de entenderlo es que este amplificador está en emisor común, mientras que esta etapa está en base común. Por lo tanto, lo que se obtiene en la salida de este colector del último transistor acá en el espejo de corriente es la suma de las señales que estaban acá en forma diferencial. O sea que yo acá tengo la suma en definitiva de una resta de señales que tengo acá. Pero obviamente la señal es grande acá, porque se están sumando estas dos que tengo acá.
si bien están invertidas, ¿sí? En este caso, cuando ya entra el espejo corriente, están sumadas. Luego, lo que vamos a encontrar en todo amplificador operacional es un amplificador de potencia. Perdón, ingeniero, ¿dijo potencia? Sí. En realidad es una etapa de poca potencia, apenas unos milivatios, pero se considera una etapa de potencia, en este caso clase A, push-pull complementaria. Eso es para tener una salida que sea seguidor de emisor, fíjense. Y eso hace que salga con muy baja resistencia interna de salida. Por eso cumplo con otros los requerimientos que tienen que tener los amplificadores operacionales. Vemos acá los principales parámetros que tenemos que tener en cuenta a la hora de entender el operacional. La ganancia de tensión AB a lazo abierto, en inglés open loop, teóricamente es infinita esa ganancia. Pero en la práctica no va a ser infinita, ya sabemos que eso es ideal. En la práctica va a ser aproximadamente de 300.000 a 500.000 veces de ganancia. Una locura. Se acerca bastante a algo teórico ideal. La resistencia de entrada teóricamente es infinita, pero en la práctica no. Son teraohms hoy en día con tecnologías mixtas de transistores FET y transistores bipolares, también llamados BFET, porque combinan las dos. La resistencia de salida teórica siempre decimos que es cero. Mentira, no puede ser nunca cero, pero sí son muy bajas, de 100 a 200 ohms. Entonces, esto lo hace muy útil para separar distintos circuitos entre sí antes y después del amplificador. Un amplificador operacional en modo diferencial, su primera etapa trabaja de esta manera. Se los dejo ahí quietos para que ustedes puedan parar el video. Y tengo las ecuaciones, ¿no es cierto?, de la tensión de salida. Repasen esto, véanlo tranquilo. Y al último voy a ver que la tensión de salida, que es la diferencia de estas dos, me va a amplificar a B la diferencia. Este signo menos puede ser positivo también, ojo. Acá el exalumno ha puesto menos, ¿no es cierto? Pero puede ser positivo. Depende cómo tome yo de referencia una de las dos. Así que no es ningún problema. Puedo ponerle más menos acá si quiero. Entonces, la salida es la ganancia de tensión multiplicado por la diferencia de las entradas. Pero fíjense que tengo una tensión de generador, acá, la tensión de generador en este punto, en esa entrada, ¿sí?, más la tensión de ruido o problemas térmicos que pueda haber, menos, porque es un amplificador diferencial, estoy restando, ¿no es cierto?, las dos entradas, menos la tensión del generador, en este caso de la pata negativa, fíjense, más el ruido que entra en modo común, ya sea tanto en esta entrada como en esta entrada. Por lo tanto, el ruido entra en modo común y tiene un signo menos acá. Se va a restar este B de ruido con esta B de ruido, que son idénticos, en teoría. Por lo tanto, la ecuación quedaría como esta, la ecuación de 2 quedaría así. Se anula este ruido con este ruido y obviamente me queda la salida como la amplificación de tensión multiplicado por 2 veces la tensión del generador que tenía en estos puntos. Entonces es una ventaja muy grande, ¿sí? Tengo una ganancia 2 veces la que hubiera tenido con un solo transistor. Y la desventaja de un solo transistor sería que tengo sumado el ruido en su entrada y su salida tendría el ruido. En cambio, si es una etapa diferencial, el ruido se resta. ¿Desaparece por completo, ingeniero? No, un resto de ruido voy a tener aunque sea ínfimo, microvoltios. ¿Por qué? Porque este transistor no es exactamente idéntico a esto. Esta resistencia no es exactamente idéntica a esta y esta a esta. Entonces, esas pequeñas diferencias hacen que no se anule por completo los problemas de ruidos o los problemas térmicos, pero sí se atenúan muchísimo. Ok, de ahí
¿no es cierto?, que si pongo el amplificador operacional en modo común, ambos unas entradas, la inversora y la no inversora, y las mando a masa, ¿sí?, a través de un generador o no generador, los mando a masa directamente. Teóricamente yo veo que B1 es 0, B2 es 0, y la salida B0 que tenga de diferencia entre los dos colectores también va a ser 0. Entonces, teóricamente en el montaje diferencial, la tensión de ruido que ingresa en modo común se anularía. En la práctica, debido a lo que los componentes internos homólogos no son exactamente iguales, se produce un pequeñísimo desbalance y el ruido en la salida no se anula completamente, pero sí se atenúa muchísimo. Y esta es la forma más práctica de conectarlo, donde le saco las mayores ventajas a este amplificador diferencial. Bien. Ahora fijémonos, si yo pongo a masa este punto, ya no tiene sentido que ponga estas dos resistencias, o sea que la entrada no inversora la pongo a masa. Voy a ver que la entrada va a ser inversora, como lo veo acá el circuito. Las resistencias estas las puedo anular, las que tenía acá arriba. Y este es el típico amplificador inversor. A esto le llamamos MV, masa virtual, y podemos demostrar que acá las señales siempre son ceros. Fíjense, una forma de demostrarlo sería o por corrientes en las mallas o por tensiones nodales, o sustitución, como está hecho acá. Si yo veo el circuito y utilizo sustitución, voy a ver que siempre en este punto, que sería el punto MV, siempre voy a tener, haga lo que haga con las tensiones de entrada, una tensión cero. Acá está la demostración. ¿Sí? Ok. Luego, fíjense que yo puedo utilizar acá un amplificador mucho mejor, un amplificador mejorado, que se llama amplificador de instrumentación. ¿Por qué este es mejor que este diferencial que teníamos? A ver si puedo irme a algún circuito diferencial. Acá. Si yo veo este diferencial, que está acá, voy a ver que la resistencia de entrada vista desde la entrada B sub I1 es distinta a la resistencia de entrada de la B sub I2. A ver por qué. Porque la resistencia de entrada vista de la B sub I1, como acá tengo una masa virtual, lo que voy a ver es la R1. O sea que la resistencia de entrada vista desde B sub I1 sería R1. En cambio, la resistencia de entrada vista desde la entrada B sub I2 sería la R1 en serie con la R2. Ahora cambió con respecto a la otra. Y si tengo una ganancia de 10, esta resistencia de entrada sería R1 más R2. Ya sería 11 veces más grande que la R1. La resistencia que tiene el propio amplificador es infinita, así que acá en este punto no interesa la resistencia de entrada, porque es infinito, no afecta. Pero sí veo que la resistencia de entrada de la B sub I1 es R1 y la resistencia de entrada B sub I2 es R1 más R2. Entonces, mientras más grande sea la amplificación de tensión, que sería R2 sobre R1 o R'2 sobre R'1, mientras más grande sea la ganancia del amplificador que yo quiero, más diferencia hay entre las resistencias de entrada vista desde sus terminales. Y esto hace que el rechazo al modo común, que es un factor de calidad, ya no sea tan alto o tan bueno. El rechazo al modo común, el rechazo al ruido o a los problemas térmicos, que son modos comunes de ingresar, porque tanto el ruido ingresa por acá y el mismo ruido ingresa por acá, el mismo, exactamente el mismo, que tiende a anularse en la salida, pero en la práctica no se anula totalmente, se define como relación de rechazo a modo común en letras imprenta, y sería la ganancia de tensión en modo diferencial, que es como lo voy a usar en realidad, dividido la ganancia de tensión en modo común, que era cuando poníamos acá a masa, ¿no es cierto?, las dos entradas.
y tenemos una ganancia definida de tensión de modo común que en realidad tiende a 0 o es muy chiquitita. Entonces este número es muy grande. La relación de estas dos ganancias es un número muy grande. Tan grande que lo tenemos que dar en decibeles. Como son tensiones, utilizo en vez de 10, 20 veces el logaritmo de la relación anterior. Y eso me da la relación de rechazo modo común con letra cursiva, que acá el compañero que escribió el apunte lo hizo con letra inclinada. Relación de rechazo modo común. Un amplificador malo puede tener 60 dB, un amplificador bueno 80 dB, un amplificador muy bueno 100 dB, un amplificador excelentísimo 110 dB de relación de rechazo modo común. Un amplificador para electromedicina tienen arriba de 120 decibeles de relación de rechazo al modo común. O sea que el ruido, para hacer qué sé yo, un EEG, un electrocardiograma o un electroencefalograma, EEG, tienen amplificadores que pueden tener 120 decibeles de relación de rechazo común. ¿Qué significa esto? Significa que el ruido está 120 decibeles o más abajo de la señal que tengan los dos terminales de entrada. Y esto es buenísimo, obviamente. Puedo trabajar con ruidos muy grandes que van a salir atenuadísimos. Por eso se usa en electromedicina. Ok, perfecto. Ahora vamos a pasar a otra etapa, que es trabajar a estos amplificadores que hemos visto con tensiones continuas. Que aparecen otros problemas, que son los típicos problemas de una tensión de salida que se llama offset o fuera de lugar. Por más que yo ponga estos dos terminales unidos y a masa, voy a tener acá en la salida unos pocos milivoltios, positivos o negativos, no importa, incluso pueden ser hasta 1 o 2 voltios, producidos, esta tensión de offset, por las diferencias de estos componentes homólogos adentro que nunca van a ser exactamente idénticos, por más que lo haga en un chip, con un sustrato que es para todos iguales. Pero hay leves diferencias. Eso hace que tenga una tensión continua acá, que después las sucesivas etapas de tensión continua, por ejemplo, estoy haciendo un termómetro, van a ser todos amplificadores de continua, sigan amplificando ese pedestal de continua y al final de toda esa amplificación, que puede ser de 1000 veces, 2000, 10.000 veces, tenga una tensión continua que sature todo y no pueda utilizarlo. Para eso tengo que tener un control o un control de anulación de ese offset. Esto es lo que yo les he dibujado, una serie de fotos ahora, donde vamos a ver, estudiar cómo aparece ese offset y cómo anularlo. Ahora ya pasamos a fotos de hojas que yo les he hecho para ustedes, porque me pareció mucho más práctico. Si esto concisa o de alguna manera resume muchísimas páginas de libros. Entonces me pareció muy interesante hacerlo de esta manera. Por ejemplo, acá vemos el control del offset. Hay dos formas de controlar ese offset de continua que tienen los amplificadores operacionales. La primera es la que recomienda el fabricante. Entre las patas 5 y 8, que acá no están dibujadas, generalmente se conecta un potenciómetro que va a masa o a VCC, más VCC. Cada fabricante da su circuito y recomienda su circuito, y controla el offset de salida poniendo, por ejemplo, la V de entrada a masa. Eso hace que yo pueda controlar el offset. Pero a veces no es tan recomendable y puedo utilizar un circuito mejorado externo, pero ya tengo que diseñarlo yo como ingeniero en electrónica. Entonces repasemos. La segunda forma es un circuito externo que vamos a diseñar nosotros. Miren, la que recomienda el fabricante. Ustedes vean el manual de cada operacional que quieran usar y háganle caso al fabricante. Yo me voy a dedicar ahora, en esta clase de video, a explicar el circuito externo, que yo lo uso mucho
Yo casi no uso el que recomienda el fabricante. Siempre conecto un circuito externo. Vamos a verlo con ejemplos, que es lo mejor para los alumnos. Siempre mis alumnos dicen, dé un ejemplo, ingeniero, porque eso ilustra muchísimo, obviamente. Ejemplo. El primero con un inversor. Tomemos un amplificador inversor. En este caso hay dos maneras de hacerlo. A, como un sumador. Ese circuito externo para controlar el offset va a ser introducido como sumador. Entonces usamos ese amplificador, por ejemplo, para un termómetro, ¿sí? No estoy hablando ya de amplificadores de audio, porque los amplificadores de audio siempre tienen un capacitor acá, en la entrada y en la salida, para desacoplar tensiones continuas o de muy baja frecuencia, como pueden ser gente que patea los pies de micrófono y demás, que queremos sacar esos pops de baja frecuencia. Entonces, en amplificadores de audio siempre hay capacitores de desacople de continua, que no hace falta que controlemos el offset. Entonces, esto sí, cuando tengo transductores de corriente continua, como pueden ser termómetros, pHímetros, etcétera, donde las señales de entrada varían muy lentamente en el tiempo, obviamente tengo el problema del offset. Aparece esa maldita tensión, aunque sean milivoltios acá en la salida, que no quiero que sea cero. ¿Cómo se hace? Bueno, para controlar ese offset, primero la entrada tengo que poner la masa, va a ser la entrada del traductor. Para calibrar esto voy a tener que poner a masa, ¿no es cierto?, este punto. Véanse cómo calibrar los transductores en la clase video transductores, que la di antes que esta. Luego yo puedo tener para la ganancia acá un potenciómetro variable para ajustar la pendiente de la curva de calibración. Pero eso no está en el tema que estamos viendo hoy. Una manera de hacerlo es como sumador. Acá veo que he puesto un circuito controlador de offset con dos resistencias grandes, ¿sí?, que les voy a llamar resistencias gruesas, de valor grueso, son resistencias grandes, y un potenciómetro con una resistencia mucho más chica para que sea mucho más fácil. Puede ser un multivuelta de 10 vueltas o de 20 vueltas para tener una alta precisión en la calibración. Una resistencia R2, que es equivalente a este R1, puede tener el mismo valor que la R1 o no, ¿no es cierto? Eso lo diseñamos a voluntad. Y variando esta B sub A para arriba o para abajo, voy a ver que estoy controlando el offset de salida a través de hacer una suma de esta señal B sub A a la señal del traductor cuando yo lo desconecte de masa y lo conecte al traductor. Pero fíjense la ecuación ahora cómo se ha variado. La ecuación original sin esta parte sería una B0 igual a menos, porque es un inversor, que no significa que sea ni mala, ni buena, ni nada. Es un signo que pongo para decir que invierte 180 grados lo que está pasando en la salida con respecto a la entrada. Nada más que eso. La resistencia RF sobre la R1, repito, RF puede ser variable. Siempre me conviene hacer variable la RF, porque veo que es lineal la salida con un parámetro acá. Y no hacer variable R1, porque sería una hipérbola la variación de R1. Una variación hiperbólica, entonces ya no me conviene. Y en segundo lugar, ya sabemos que R1 es la resistencia que se ve desde el traductor hacia allá, entonces no quiero bajar ese R1. La R1 debe ser fija. Y normalmente se arranca con valores de 10K o más, 10 kilo ohms o más. Bueno, volviendo a la ecuación, B0 es menos RF sobre R1. Esto me da la ganancia de la etapa para la señal BT de entrada. Y voy a poner acá, más o menos, una tensión de offset natural que tengo adentro, producida por las diferencias que yo tenga de los componentes. Y una diferencia externa si yo pusiera no este circuito corrector, sino que este punto lo pongo a masa, voy a tener una diferencia también de corrientes picoamperes ingresantes, porque acá está puesto a masa y tengo una corriente ingresante de picoamperes que puede ser positiva o negativa. Eso depende de los componentes internos, pero la corriente viene externa, puede ser positiva o negativa. Estos picoamperes de la entrada no inversora va a ser diferente a los picoamperes de la entrada inversora, aunque yo ponga esto a masa, porque tengo estas dos resistencias
que si hago la resolución del modelo van a quedar en paralelo. Porque este punto voy a enmudecerlo, lo voy a poner a masa. Quedan resistencias en paralelo, y entonces tengo diferentes resistencias, y son diferentes resistencias, de entrada, y tengo diferencias de corrientes de la entrada inversora a la no inversora en picoamperes, y eso ya, el circuito externo también me estaría provocando un offset, que se suma al offset interno que tengo. Puede compensarse o no, lo más seguro es que se descompense. Por lo tanto, para arreglar ese problema de offset, tanto interno de diferentes elementos homólogos como de externos producidos por estas resistencias, para eso pongo este circuito. Entonces fíjense, teníamos la ecuación cruda, que es la tensión de entrada multiplicada por la tensión de salida, sería multiplicada por la ganancia, sería la tensión de salida, invertida a 180 grados, más menos una tensión de offset que acá la he puesto y no la conozco, pero lo tengo que tener en cuenta, va a ser un valor en milivoltios, microvoltios. Algún circuito integrado muy malo puede ser hasta de 1 volt, 1,2 volt, pero ya sería un caso grave, ¿no? Tiren ese operacional, tírenlo, porque está bastante malo. Tengo que considerarla en la ecuación, esta es la que quiero corregir. Por lo tanto, con este circuito externo, fíjense cómo la vamos a corregir. Ahora tenemos la misma tensión de antes, cruda, y tenemos una suma de una tensión que va a ingresar como en modo de corriente en este punto, como menos, porque es un sumador, pero es un inversor también. Suma esta BT a esta BA, pero está invertida la salida. Entonces tengo ese menos que está acá, por eso lo he dejado en rojo. Menos una B sub A, que va a ser positiva o negativa de acuerdo a cómo varía yo el multivueltas, multiplicado por RF sobre R2, que es la ganancia de esta etapa que estoy mostrando acá. Entonces yo puedo sumar o restar una pequeña tensión continua que va a ser igual y de signo opuesto a esta tensión de offset que tengo acá. Con lo cual, la salida, si enmudezco BT porque estoy calibrando la entrada, la salida va a ser 0 y lo puedo corregir con este circuito. Esa es una forma muy buena de hacerlo y lo he explicado en un amplificador sumador. Veamos ahora, usando ahora para un amplificador inversor, usando la entrada no inversora, sería la parte B. Pues miren, dejo esto quieto como estaba antes y en vez de tener esta entrada inversora puesta a masa y poner este circuito externo, lo que voy a hacer es levantar de masa la entrada no inversora y poner un circuito parecido al anterior desde tensiones positivas, por ejemplo BCC, menos BCC, y poner dos resistencias idénticas de gran valor, que son las resistencias de no variación, o sea, gruesas, y una resistencia de variación fina, que es un multivuelta, 10 o 20 vueltas, en donde tengo que ver. Fíjense cómo vamos a compensar. De nuevo, la tensión de salida va a ser igual a tensión de entrada, multiplicada por RF sobre R1 con signo inversor, más menos la tensión propia de offset del circuito interno o externo, más, porque ahora tengo un sumador, recuerden, esta BA está entrando a la entrada no inversora, está entrando en la entrada no inversora, por lo tanto hay un más ahora, pero cambia la ecuación. Recordemos, un amplificador no inversor, si yo esto lo pongo a masa, va a quedar un amplificador no inversor. Por lo tanto, su ganancia es 1 más RF sobre R1, todo multiplicado por B sub A. Y esto es la corrección que va a ser, yo voy a buscar con B sub A una tensión que se oponga a la tensión de offset que tenga en ese momento el amplificador no inversor. Perfecto. Hasta acá hemos visto dos ejemplos con un inversor. Veamos el ejemplo 2 ahora. Tomemos un circuito amplificador no inversor. ¿Cómo podemos hacer un circuito externo que controle el offset? Muy sencillo. Tomo la BT ahora, que va a entrar a una resistencia tendiendo a infinito por la entrada no inversora, cuya ganancia es 1 más RF sobre R1 por BT,
más la tensión de offset que tenga por el circuito externo más el circuito interno. Y ahora sí, he puesto acá el levantado de masa, la entrada que hubiera sido la inversora, y la he puepuesto acá, con este circuito idéntico a los anteriores. Entonces es menos, ¿sí?, RF sobre R1 por B sub A, y depende en el multivuelta esta mínima o estos milivoltios de B sub A que yo elija positivos o negativos. Acá hay tensiones positivas y negativas, más BCC, menos BCC, que me olvidé de dibujarlo en el dibujo, pero es exactamente igual como están en los otros circuitos anteriores. Y veo que esto lo puedo lograr, puedo oponerme a esta tensión de offset. Esta sería otra corrección que yo puedo hacer, ¿no es cierto?, en este caso en un no inversor. Y por último, fíjense, acá, perdón, en el no inversor, me había quedado pegado en la no inversora de esta manera. Pero fíjense, en el ejemplo 2, circuito amplificador no inversor, puedo hacer esto, esta sería la ecuación. Y como tercera medida, me voy a ir a los amplificadores de instrumentación. Vamos a hacer un alto y vamos a volver a ver los amplificadores de instrumentación. Recordemos que tenían distinta resistencia de entrada. La resistencia de entrada B sub I1 es R1. La resistencia de entrada B sub I2 es R1 más R2. Entonces ahí ya tengo problemas, porque eso hacen que tenga distinta resistencia de entrada y ya la relación de rechazo modo común no es tan buena. Entonces se inventó los amplificadores de instrumentación, que son estos circuitos que vemos acá. Y vamos a ver una evolución en calidad. Acá tenemos el típico amplificador inversor, ¿lo ven? Pero en sus entradas hemos puesto dos buffers. Esos dos buffers que tenemos en las entradas hacen que la resistencia de entrada sean iguales, ya no son distintas como antes, y que para mejor sean tendiendo a infinito. Entonces mejoramos el circuito anterior, que tenemos acá, muchísimas veces, porque tenemos resistencia de entrada tendiendo a infinito y son iguales. Dos ventajas muy grandes. Esta es la ecuación de salida, después la ven ustedes. Puedo lograr ganancias muy grandes, pero puedo mejorar este circuito, porque acá yo tengo buffers, pero el buffer es una aplicación, digamos, un caso único en los amplificadores no inversores. Entonces puedo aprovechar estos buffers y hacer amplificadores no inversores en la entrada, con lo cual la ganancia de esta etapa la voy a multiplicar por la ganancia de la diferencial, con lo cual tengo dos ganancias multiplicadas. Entonces puedo llegar a muchísimas veces más de ganancia. La idea sería hacer un amplificador no inversor, como está acá, otro amplificador idéntico no inversor acá, y fíjense que mantengo las dos características buenas: resistencia de entrada tendiendo a infinito y iguales entre sí. Pero fíjense que tengo acá dos resistencias que tienen que ser R1 y R1', R2 y R2' lo más iguales posible, que muchas veces no lo puedo cumplir. Entonces la ganancia es esta que tengo acá, esa fórmula, pero puedo hacer algo mejor. Fíjense, estas dos resistencias transformarlas en una sola, que es este circuito que está acá, y que varío desde este punto o desde este punto, esas dos resistencias hechas una sola, con lo cual la nueva resistencia, la nueva ganancia o tensión de salida va a ser esta que tengo acá. Fíjense, 1 más 2 veces la R2 sobre la R1, que en este caso va a ser R2 sobre R1, esta sería la R1, va a ser una ganancia mayor todavía, pero tengo un 2 ahí, multiplicada por la segunda etapa, la ganancia de la segunda etapa, que es R3 sobre R4. Esta ganancia ya serían 6.000 veces. Fíjense que bueno, partí de una ganancia de 100, ¿no es cierto?, que creo que era este que está acá, lo modifiqué y tengo una ganancia de 3.000, lo volví a modificar con un solo potenciómetro, lo cual hace que ya esas R1 y R1', que podían ser levemente distintas, ya superé ese problema, lo mejoré,
e incluso logro ganancias hasta de 6.000 veces o más. Entonces, este es el circuito estrella que yo tengo que usar para amplificadores de instrumentación, por ejemplo, en electrónicas críticas, como puede ser la electrónica para biomedicina. Bueno, luego paso, como siempre, transformándolos. Acá está la demostración de cómo puedo hacer un inversor y así. Pero eso no es lo importante. Me voy a volver ahora a ver en esta ecuación. También voy a tener un offset. Entonces me voy a volver a ver cómo puedo controlar ese offset. Miren, vuelvo acá a puño y letra mío. Para controlar ese offset, lo que conviene hacer es, primero que nada, no conviene mucho tocar la primera etapa, ese offset, pero hay veces que, bueno, la salida acá a la etapa que sigue, yo no puedo tolerar en la etapa que sigue un pequeño offset. Entonces, lamentablemente tengo que hacerlo en el primer circuito, que es el amplificador de instrumentación. ¿Cómo lo haría? Y ya sabemos que, no voy a poner la fórmula ahora porque ya la conocen, pero sería levantar de masa este punto y poner el típico circuito con resistencias gruesas, resistencias finas, multivueltas, que son acá, pero tener una cosa en cuenta. Esa B sub A que voy a tener en este punto, ¿no es cierto?, es la que va a sumar en la salida o restar la tensión de offset y controlarla, o sea, anularla, pero tengo que tener en cuenta que para que se mantenga la relación de rechazo a modo común, esta R4, que antes era idéntica a la R4', ahora esta R4 asterisco la voy a tener que bajar levemente, porque fíjense que esa R4 asterisco que tengo que poner nueva va a ser la antigua R4', que es idéntica a esta R4, menos la resistencia equivalente que veo de este punto a masa. ¿Y cómo hago? Y tengo que enmudecer acá y poner esta rama en paralelo con esta rama y sacar una resistencia equivalente de todo este punto a masa, y esta va a ser la resistencia equivalente que tengo ahí. Repasando o sintetizando, la resistencia R4 nueva que tengo que poner va a ser la R4 anterior, ¿sí?, menos restarle la resistencia equivalente del circuito de corrección de offset. Bueno, yo creo que hasta acá hemos hecho un avance muy grande en conocimientos de cómo son los operacionales, cómo son las conexiones y sus fórmulas de inversor, no inversor, diferencial común y diferencial de instrumentación, que son estos últimos, que son la estrella máxima de la electrónica analógica. Espero que esta clase les haya servido y les haya gustado. Será hasta la próxima clase.